la grabación. Por si ya después les Ok. comparto, a ver si después Ya quieren prendió el ellos. foquito de Ya que ya estoy está yo grabando. Bueno, pues Sí, ya vamos a prendió el iniciar. foquito. Vamos a iniciar. Ok. Nada más que escuché ahí un ruido, luego hay que apagar Es micrófonos. que abrí el celular. Que te conectaste en los dos, Lupe, Ya. por eso se Sí, envicia. ya me pude. Ya te conectaste en el celular y en la computadora. Ya. Bueno, pues vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar con una oración. Yo creo que sí se tiene que salir de algún punto. Sí. A ver, permítame, porque no quiere. Bueno, ya pude quitar llamada, nada más con una. ¿Sí? Ok, pues vamos a iniciar. Okay. Bendito Dios, Señor, cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que aquí ya están. Queremos pedir, Señor, tu bendición, tu guianza, que nos permitas entender y comprender, Señor, a través de tu palabra lo que tú tienes para nosotros. Permite que mis hermanos, mis hermanas se puedan acercar en plena certidumbre de fe, purificados sus corazones, Señor, y que en esta clase acerca de discipulado, Señor, podamos también no solamente ver lo histórico, Señor, sino la manera como se aplica a nuestra vida, lo que es el ser seguidor tuyo, Padre. Bendice nuestras vidas a través de este estudio, fortalece nuestra fe y que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí. Voy a compartir el video, el que ya escuchamos de la clase, nada más para tomar algunos puntos de esta parte, ¿sí? Entonces voy a compartir. Comenzar a compartir, dice aquí. Y para esto me voy a ir aquí. Espero que lo escuchen. En esta sesión haremos un breve repaso del discipulado de la Biblia. A medida que pensamos sobre el discipulado, es importante y útil tener en cuenta cómo se hace referencia al discipulado a lo largo de la Biblia. Puede ser sorprendente para usted saber que el discipulado, como lo conocemos, es predominantemente un concepto del Nuevo Testamento. Cuando usted piensa acerca del Antiguo Testamento, y recuerde que el Antiguo Testamento es 3/4 partes de la palabra de Dios, así que en 3/4 partes de la palabra de Dios, aunque el conocimiento y la enseñanza y el aprendizaje, esos conceptos son ciertamente mencionados solo en referencias indirectas y realmente opacos de la idea de pupilos en la forma del discípulo, y esos son fundamentalmente diferentes a lo descrito en el Nuevo Testamento. Parece que antes de la encarnación, antes del ministerio de Jesús en la tierra y como él hizo discípulos, eso afectaría la posibilidad de cómo funcionaría verdaderamente una relación maestro-discípulo entre Dios y el hombre y la humanidad. En otras palabras, no había ninguna posibilidad equivalente en el Antiguo Testamento. Era esencialmente la enseñanza y la expectativa de que la gente fuera obediente. En el Nuevo Testamento, sin embargo, vemos aquí, comenzando en los Evangelios, que tenemos la idea del discípulo que finalmente aparece a la vista. Y aquí, el Cristo encarnado, el Dios hombre, está corporizado. Él es un ser humano, y luego camina sobre la tierra y va de pueblo en pueblo. Invita a las personas a una relación personal con Él. Y esta relación, de nuevo, distinta y única para el Nuevo Testamento, que no se encuentra en el Antiguo Testamento, está marcada por esta enseñanza y este aprendizaje, una relación íntima con Él que discipula, una obediencia amorosa y una devoción. No es como si una persona buscara al maestro, pero en este caso, imagínese esto, el maestro busca al alumno. Increíble. Aquí vemos que la palabra discípulo se ve en el Nuevo Testamento como una relación personal inquebrantable entre el maestro y el alumno, en la cual el discípulo imita o emula al maestro. Ahora, este aprendizaje puede tener que ver con cierto conocimiento, puede tener que ver con ciertas actitudes, habilidades,
o comportamientos. En otras palabras, eso es realmente el discipulado. Tengamos en cuenta que en la forma de discipulado de Jesús, el discipulado no era solo contenido, no fue solo un volcado mental y cognitivo de información, ¿verdad? Jesús estaba enseñando sobre todas las áreas de nuestra humanidad, y es por eso que lo llamamos holístico en una sesión anterior. Entonces Jesús nos está enseñando y estamos siendo discipulados en conocimiento y vemos las actitudes en el Nuevo Testamento y las habilidades y comportamientos. Pero más que eso, el ideal del Nuevo Testamento es uno que está marcado por una estrecha relación entre el discípulo y el discipulador. Es importante subrayar que los evangelios describen a todos los creyentes de esta manera como discípulos. Debe subrayarse que decimos que los evangelios no separan a los discípulos en otra clase de cristianos. Hablé de eso en una de las primeras sesiones. Es importante subrayar que a medida que avanzamos en un estudio más profundo sobre el enfoque Antiguo Testamento, Nuevo Testamento para ser discípulos, ya sea hablando de los 12 o de grandes grupos de seguidores, todos los creyentes serán considerados seguidores de Cristo. Un discípulo o un seguidor de Cristo son sinónimos, son lo mismo. Y cuando una persona cree, Jesucristo es el Señor de esa persona. En las próximas sesiones trataremos esta diferencia entre la educación religiosa en el Antiguo Testamento y la educación cristiana en el Nuevo Testamento. Lo importante de eso para nosotros es que aunque el concepto de discipulado que acabo de mencionar no está realmente arraigado en el Antiguo Testamento, hay elementos de la educación religiosa del Antiguo Testamento que ayudan a comunicar la forma en que pensamos sobre el discipulado. Por eso quería presentarlo en esta sesión. Será un gran estudio. Gracias por unirse a nosotros. Bien. Bueno, regresamos. Ok. Ya ustedes escucharon el audio, ya pudieron ver también el video. Yo voy a reenviar esta clase para mis hermanos que no han podido estar al principio, pero prácticamente se parte de este primer elemento. La palabra discípulo o matetes o seguidor de Cristo, nos dice el autor que no está referido en el Antiguo Testamento tal cual. Bueno, pues se entendería porque el Antiguo Testamento particularmente fue escrito en hebreo y arameo. Y la palabra matetes está en griego koiné, particularmente en los 4 libros del llamado Evangelio. 4 versiones, un solo Evangelio, donde se menciona la palabra discípulo. Y el punto central también que hemos mencionado en clases anteriores es que a partir de la Gran Comisión, lo que se conoce como la Gran Comisión, en San Mateo capítulo 19, verso 18 al 20, se hablaría de hacer discípulos y luego enseñándoles, ¿no? Sí estamos, y más adelante lo vamos a seguir haciendo, hay una diferencia entre ser alumno, estudiante o discípulo. La Biblia en realidad lo refiere como discípulo. A veces, en una cuestión de acercarnos más a las cuestiones de conocimiento, se nos dice que somos alumnos y que somos estudiantes. Nada más que, ojo, y aquí también lo aclara este autor, el ser alumno a veces llega solamente a la cuestión intelectual. Decimos un poco de conocimiento, pero a veces también llega solamente a información. Y aquí mencionaba que la característica en el Nuevo Testamento para ser discípulo es que tiene que ver con una actitud, primeramente. La actitud que yo tengo en una relación íntima, en este caso con el Maestro que es Jesucristo, las habilidades que voy a obtener y que también se me facilitan, se transfieren por la convivencia, en este caso, de los discípulos del Señor Jesús con el Maestro. Entonces, actitud, habilidades, destrezas también podemos decir en cuanto al manejo o uso, a veces que hacemos de lo que nosotros somos para dar el mensaje a las personas, a la gente. Porque acuérdense, ahorita vamos a ver algunos pasajes. Cristo en su momento también les pidió a sus discípulos en una digamos, encomienda, antes de lo que viniera el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 1:8 y Hechos 2, capítulo 2, dice la Biblia que los envió de 2 en 2 y para llevar lo que Juan el Bautista en su momento también había predicado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo humanizado, Cristo presentado a través del Evangelio para decir,
hay buenas nuevas de salvación. Ese sería el resumen. Entonces, aptitud, habilidades y también esas relaciones o cómo nos relacionamos con las personas, cómo comunicamos el mensaje. Entonces, no solamente se queda en una cuestión de ser alumno. Alumno es solamente el que parece un recipiente y ahí se vierte el conocimiento. Ese es el concepto realmente de lo que es un alumno. Entonces, y a veces estudiante es la persona que se interesa, que indaga, que pregunta, pero a veces solamente también se queda en un nivel de conocimiento, pero no de acción. No, acá también tiene que ver con la acción, cómo actuamos frente a los demás, ¿sí? Y eso siempre va a demandar Cristo ahorita, como vamos a ver en algunos pasajes, 5 pasajes por lo menos que tenemos ahí. Bueno, entonces, ahora, también cuando se habla del discípulo como la palabra como concepto, pues solamente puede tener su definición en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hablar de enseñanza, aprendizaje o maestro, pues ese es del Antiguo Testamento. Miren, una de las cuestiones, incluso yo puedo decir, yo podría asegurar, o se infiere, aunque la Biblia no lo dice, pero se infiere, quiere decir que de ahí sacamos la información, es de que el siervo de Dios, Adán, antes que Abraham, capítulo 12, desde que Dios creó al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra, insufló en él aliento de vida, pero también lo hizo con la capacidad, por ejemplo, su cuerpo biológicamente ya estaba maduro, ¿no? No lo hizo como un bebé, también eso me llama mucho la atención, hermana Lupita. Claro, alguien diría, bueno, pues es que no había quien como una madre, ¿no? Para cuidarlo. Pero prácticamente Adán lo hizo con completo, pleno, de una edad, digamos, adecuada. ¿Y quién era su maestro? ¿Quién le enseñaba? ¿Quién le guiaba? ¿Con quién platicaba? Pues dice la Biblia que Jehová Dios, Elohim, platicaba con el hombre al alba del día. O sea, era una relación cara a cara. Claro, Dios hizo al hombre con un cerebro. El cerebro, hablando biológicamente o fisiológicamente, sigue siendo el mismo, pero afectado ahora por la cuestión de la caída del hombre, lo que es el pecado. Pero hablando de nuestro, digamos, cerebro, dicen que algunos han hecho estudios de grandes pensadores, ¿no? De cuánto pesaba su masa encefálica. Y hay algunos que dicen, tal persona, entre el cerebro lo tenga más grande, es una persona más pensante. Pues puede tener el cerebro más grande, pero si no le da uso, pues se queda ahí, ¿no? El ejercicio ahorita con las cuestiones del Alzheimer y otras cuestiones de demencia senil, en fin, si el cerebro no se pone a trabajar, las neuronas empiezan a morir igual. Pero al hombre lo hizo joven, lo hizo pleno, lo hizo completo, pero le faltaba el conocimiento. Se le conoce como la dispensación de la inocencia en ese tiempo, y lo que hizo Dios fue su maestro directo para enseñarle a Adán. ¿Cómo se ve, hermano Roberto, el máximo avance, inteligencia, capacidad de Adán? Pues cuando sobre todo dice la Biblia que trae Dios, después de haber creado a los animales, trae a los animales a Adán y decía que de acuerdo como Adán, como observador, como científico, porque finalmente fue el primer taxónomo, o sea, que identificó y que le dio nombre a los animales. Entonces, para darle nombre a los animales, hermano, hoy pues se estudian a los animales, ¿no? En zoología, pero ver sus características, su comportamiento seguramente, en fin, características. Pues tuvo que llevar un tiempo, aunque la Biblia nos dice casi que se fueron formando y, tú te vas a llamar león, tú te vas a llamar cebra, o sea, bueno, hoy son nuestros nombres en el español, ¿verdad? Pero seguramente se llevó su tiempo. Entonces, imagínense, para ponerle nombre, Dios podía darle el nombre, así como nombró a Adán y a Eva en su momento. Bueno, el hombre le dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿no? Y le da por nombre Isha o varona, porque del varón fue tomado. Pero, o sea, ya tenía con la comunicación con Dios, empezó a desarrollar su inteligencia, su intelecto, su emotividad, sus emociones. Y también en un momento dado, Dios también en estas 3 partes que tiene el hombre, en la cuestión
alma, cuerpo y espíritu, y también en la cuestión hablando de su alma, mente, sentimiento y voluntad. Otra vez, mente, sentimiento y voluntad. Pues reconoce a su par en Eva, ¿no? Y ella también, bueno, se le nombra, pero prácticamente Dios dotó al hombre desde el principio de todos los elementos para desarrollarse. Como les digo, no lo hizo como bebecito, sino como grande, pero le hacía falta tener esa relación y también el poder de la palabra. Si Dios en la creación utilizó el poder de la palabra cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y esa palabra se repite por lo menos 7 veces, ¿no? Primer día, segundo día, porque siempre dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya expansión, o separe las aguas de las tinieblas, en fin. Entonces, siempre se repite esa frase. Pero el hombre, cuando habla, el dotarle al hombre de la capacidad de comunicarse, hermanos, los animalitos, aunque se comunican en su lenguaje, pero el hombre tiene otra capacidad también, o sea, por eso dice la Biblia en el Salmo 8, le has hecho poco menor que los ángeles, pero tú lo coronaste de gloria y todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, dice. En cuanto a la creación, el hombre, digamos, por ser de origen divino, está arriba de la creación. No es que la creación sea menor. La creación no nos pertenece a nosotros, somos administradores. Le puso el nombrar a una persona, hermana Lupita, el decir su nombre, da cierto control. Por eso siempre que nos presentamos o decimos, ¿cómo te llamas? Ah, yo soy es. Le damos una cierta autoridad, derecho de nombrarnos. Hay personas que no dan su nombre, sino dan su apodo. Y ahí ya no quieren conocer a una persona su nombre, ¿no? Pero Dios eligió a Adán para que nombrara a los animales. Tener control, hermanos. Finalmente es tener control. Sí, hermana Lupita. Hermano, ¿en dónde dice? Porque ¿qué cree que yo siempre he tenido esa duda? ¿Realmente lo formó como hombre? O sea, la palabra dice que lo formó a imagen y semejanza, que le dio un trabajo, pero sabemos que el tiempo de Dios en esa época es infinito. O sea, el hecho de que haga una cosa, haga la luz y después esto y después lo otro, o sea, sabemos que fue un periodo de tiempo, o sea, que no lo hizo en 7 días, ¿no? Como se cree, sino en un tiempo. Pero siempre me he preguntado realmente, o sea, ¿cómo sabemos o en dónde dice la Biblia que realmente formó al hombre ya con esa edad, con una edad, pues, yo, bueno, de alguna manera se puede decir como adolescente, una edad para que sea responsable, pero no adolescente, sino responsable, o sea, hay una edad ya ni muy joven ni muy maduro, ¿no? Entonces, Claro. pero ¿dónde? O sea, ¿por qué no, o sea, por qué no se cree? O sea, si realmente formó desde pequeño Adán y si él lo fue creando, porque dice que tenían comunicación los dos, que tenía, o sea, que se conocían y que se hablaban entre ellos. Pero bueno, esa siempre fue mi duda, o sea, a lo mejor es una idea tonta, ¿no? Pero siempre me he quedado pensando, ¿cómo sabemos o en dónde dice? Porque sí lo he buscado, pero no lo he encontrado, o sea, no, a lo mejor no he buscado bien. He leído cómo hace al hombre, pero no, o sea, realmente no dice una edad en sí. Entonces, realmente, ¿cómo sé que realmente fue a una edad madura, que lo formó y no muy bebé, no bebé? Bueno, le voy a contestar con una broma. Adán es el único ser humano que no tiene lo que ningún otro ser humano tiene. ¿Qué cosa es? No se escucha. Me imagino que suegra. No, bueno. De hecho, él nunca se casó, aunque Dios los casó. Dice que los presentó. En realidad sí hubo, digamos, si lo queremos ver así, sí hubo un matrimonio, porque Dios fue testigo y él los Sí. casó, pero no hubo tal cual una boda. No, de suegra. También sí es en parte. No, es que no tenía ombligo.
El tener ombligo, ¿qué nos identifica? Cordón Sí, umbilical, ¿no? Sí, No, cordón bueno, umbilical. es una suposición, por eso decía que era broma, iba a contestar con una broma. Bueno, en realidad, hermana Lupita, en Génesis no se nos habla a detalle del origen de Adán. Por eso decíamos que aquí hay que inferir. Cuando decimos inferir o deducir, es que vamos de lo general a lo particular. Pero también hay unas reglas en hermenéutica, hermana, que, por ejemplo, una de esas es, la Biblia es su propio intérprete. Entonces, sí, no hay una cita hablando del desarrollo del ser humano que diga que Adán era como de 30 o 40 años. De hecho, por eso yo no quise decir una cantidad. Lo que sí puedo decir es que Dios formó, cuando hizo al hombre, que dice que lo formó del polvo de la tierra con sus manos, vamos a decir, que también eso sería un antropomorfismo. Le asignamos a Dios, o la teología dice que se le asigna a Dios que Él tiene manos, pero en realidad Dios no es como nosotros. Nosotros somos, en cuanto a origen divino, porque Él nos hizo, somos semejantes a Él en mente, sentimiento y voluntad. Entonces, cuando la Biblia nos habla que Dios escucha, que Dios fija sus ojos, que Dios extiende su mano de poder, es una manera para que nosotros lo entendamos. Pero ya también la Biblia nos ha dicho, Dios es espíritu en San Juan. Y los que adoran, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. A Dios nadie le veo jamás, también dice el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él ha hecho hermeneu, es de ahí viene hermenéutica, Él le ha explicado, le ha expuesto. Bueno, entonces regresando a lo de Adán, no hay una cita en la Biblia en Génesis que nos habla a detalle de cómo lo formó. Lo que sí podemos creer, como puesto que podía hablar con Dios, un bebé no tiene biológicamente, hay un desarrollo y siempre en los primeros años, por lo menos 3 o 4 años, va a depender siempre de unos padres, ¿no? Por ahí hay una película de Tarzán y que dice que los simios lo crearon, lo alimentaron y, o sea, es una ficción, ¿no? Es una ficción. A lo que voy es, un ser humano, un bebé, por ejemplo, recién nacido, no puede por sí mismo valerse, alimentarse. Entonces, yo sí creo, por eso es una inferencia, sin violentar el texto, que lo creó pleno y completo. Ahora, hay una cuestión. Hablando de nuestros genes como humanidad, se dice por ahí, o siempre se ha comentado, que la condición humana no varía. Hablando de lo que nosotros somos. A través o a raíz de la caída, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún justo. O sea, como dice también Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. La caída nos ha separado de Dios. En cuanto a nuestro cuerpo, no es que hubiera un cambio. No es que ahí fuéramos mortales. Ya éramos mortales. Lo que pasa es que al principio dice la Biblia, no se medía el tiempo como hoy se mide tampoco, como usted bien lo dice, porque no podemos creer que fueron 7 días de los de nosotros, ¿no? Qué rápido hizo el mundo, qué rápido. Qué bueno, Él tiene el poder. En ese sentido, lo importante no es en qué tiempo creó el mundo, sino reconocer que Él es el creador. Y ahora, ¿es trascendental, relevante la edad que tuviera Adán? En un momento dado no, pero sí explicar, como yo lo dije, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, dice la Biblia, porque así lo dice, insufla en él aliento de vida, hálito de vida. Entonces, pero ahí, como yo hablando ahora del cuerpo, hace referencia que lo hace pleno, completo. Normalmente la plenitud se da para un ser humano ahorita, por ejemplo, en nuestro tiempo son de los 25 o 30 años. Vamos a decir como la edad de Jesús, ¿no? Alguien diría, para los tiempos del siervo de Dios, Noé o Lamec, eran los 500 años, 400 años. ¿Por qué? Porque era la edad media, ¿no? La edad media de 400 a 900 años, pero cambió. Ahora, vamos a la Biblia, lo que dice Romanos 15:4 y Deuteronomio 29:29, que ustedes ya lo conocen. Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Entonces, lo que está escrito en Génesis, en los orígenes, lo poco que se ha escrito del hombre es suficiente para que nosotros conozcamos a Dios y seamos salvos. Los libros judíos, las explicaciones judías, las interpretaciones judías al Antiguo Testamento, que ellos llamarían Tanakh, pues viene la Gemara, la Mishnah, y otros libros, pero no son la Biblia. Hablarían del origen más en detalle de cómo Dios creó al hombre, pero no es la Biblia. Son explicaciones que darían los judíos de acuerdo a lo que ellos creen cómo podría haber formado al hombre. Entonces, pero vamos a decir, no es tan determinante, al menos en este momento, o relevante para nuestra salvación. Qué bueno que tengamos preguntas y hay que seguir indagando, por eso también hay que meditar, como dice la palabra en el Salmo 1, el varón de Dios, la mujer de Dios, en su ley medita de día y de noche, ¿no? Entonces es una delicia, como dice el Salmo 119, ¿no? Sí, hermano Roberto, una participación, adelante. Aunque sí hay una cierta edad en Adán. O sea, dice que en la Biblia dice que engendró a su primer hijo a los 130 años y vivió 930 años. Entonces, a la edad de 130 estaba bien chavo, bien chavo. Imagínense yo a mis 30 años que tengo, si viviera 900 años, soy un bebé. Sí, es lo que digo. Entonces, Sí. si viéramos por ahí, si engendró a los 30 años, no sé cuánto tiempo pasaría de cuando engendró hasta donde él fue creado, pasó todo lo de Adán, lo de sus hijos, todo eso, no sé cuánto tiempo haya pasado, pero estamos hablando que fue para la edad que era, pues fue un niño, un joven. Sí, sí, no, a lo que me refería no era tanto al tiempo que vivió, y es cierto, hay un registro en las genealogías, y ahí también tendremos que ver a partir de cuándo se empieza a contar el tiempo. Ahora recuerden que quien escribe, humanamente hablando, el Génesis es el siervo de Dios Moisés, y uno pregunta, ¿Moisés estuvo en el nacimiento de Adán? O sea, ¿vio cómo fue? No. Seguramente hubo lo que se conoce como la tradición oral, que ha pasado de generación en generación, y también Dios le guió o le iluminó para que escribiera sin error. Pero no, yo hablo del origen, porque era en el momento que fue creado, ¿qué edad tendría? Y yo digo, seguramente era un joven o un hombre maduro. Bueno, para nuestro tiempo sería como de 30 años, pero es solamente una suposición. No podemos afirmar que era ese. Cuando, por ejemplo, dice la Biblia que Adán platicaba con Dios al aire del día, no nos dice el tiempo, no nos dice cuánto tiempo pasó, pero simplemente por imaginar, ponerle nombre a los animales, estar conviviendo con Eva. Si quisiéramos contabilizar el tiempo, no sería una semana, semanas, sería algunos años seguramente. ¿Sabe desde dónde? Y esta es una pregunta también para hacernos, a partir de cuándo se empezó a contabilizar el tiempo. Pues seguramente fue a partir también de la caída ¿cómo se llama? Sí, de la caída, cuando salen de Huerto de Edén. ¿Por qué? Porque también van a cambiar las condiciones, ¿no? El Huerto de Edén era todavía un lugar más especial, se cree que era como un tipo clima de invernadero, y en Edén dice la Biblia que, bueno, puso después de que cayeron un serafín que cuidara, ¿no? Digamos, el acceso. Ellos fueron expulsados de Huerto del Edén. Sin embargo, la idea de Dios, y eso tiene que ver con conocimiento de toda la Biblia, era que toda la tierra fuera como, le decimos, como el Edén. O sea, las condiciones. Sí las hubo, pero que hubiera esa vida, esa productividad. Cuando sale Adán y Eva de ahí, dice que se van, ¿no? No nos dice, bueno, se establecen en cierto lugar, hablan de ciertos ríos, muchos creen que es en Palestina o Babilonia, en fin. Pero ya a partir de ahí es cierto, ya empieza una contabilidad de años, porque tienen hijos, no nos dice cuánto tiempo pasan, aunque dice, sí, 130 años, 100 años, tiene estos hijos y eso. Es cierto, pero no podemos, le decía, asegurar que a qué edad, digamos,
o de qué tiempo lo creó el Señor. En fin, el relato del Génesis tiene tanto lo histórico, los hechos que narra, pero también, como decimos, lenguaje poético, porque también, sobre todo Génesis 1 y Génesis 2, habla mucho en un lenguaje poético. El lenguaje poético a veces no lo podemos leer tal cual, literal, como literal, sí, que dice, por ejemplo, y creó Dios el primer día, dijo, separe la luz de las tinieblas. Entonces decimos, entonces el primer día fueron de 24 horas. No, bueno, en hebreo en realidad es yom, no es el día como nosotros lo vemos. Otra vez volvemos. No es tan relevante o no debe ser tan determinante el saber qué edad tenía Adán. Lo que sí, que lo que Dios hizo y lo que Dios creó en cuanto al hombre fue perfecto. Hablando de, por ejemplo, a Adán, nada más lo identificamos que Dios lo hace del polvo de la tierra. No lo hace con 3 manos, con 2 cabezas. O sea, a lo que me refiero, seguimos siendo los mismos, ¿no? El ADN, por ejemplo, que hoy en día se cuestiona mucho hablando de la cuestión de las identidades y géneros y ideología de género, que dice que hay hombres que nacieron hombres pero se sienten mujer y que no sé qué tanto. Pues la biología, hermanos, ha demostrado que el ADN no cambia. No solamente la parte física, la parte externa. Una persona se puede modificar, se puede cercenar, se puede cortar, se puede añadir, pero sigue siendo lo que Dios determinó que fuese. Alguien diría, ¿pero qué pasa con aquellos, ¿cómo se dice? Minorías o personas que ni uno ni el otro. Bueno, ya es otra cuestión que estaremos hablando. Ya me estoy metiendo en otros asuntos, ¿no? Pero bueno, vamos a concluir la pregunta de mi hermana Lupita. Lo ideal le decía, hermana Lupita, que no es tan relevante conocer la edad de Adán o Eva, sino en la relación que tuvo Dios y cómo Dios trató con él. Lo que a mí sí me llama la atención, le digo, es que lo hizo pleno, completo, íntegro. No necesitó ni de muletas ni algo especial, no. Necesitó la compañía de Dios. ¿Con quién aprendió a hablar? Pues con Dios. Acuérdense que cuando Dios le presenta a los animales para que los nombre, también su intención era que dice que el hombre se dio cuenta que estaba solo, que todos tenían, como podemos decir, podían tener su pareja, ¿no? Hablando de los animalitos, macho y hembra y así. Y entonces, cuando Adán termina de esa labor, se da cuenta que él está solo. Y entonces, hasta ese momento, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A poco apenas se le ocurrió a Dios? No, fue para que el hombre identificara que entre todo este vasta creación, universo, que yo creo que sorprendería a Adán, pues dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Y qué hizo? Dice, del mismo elemento que Dios había formado, dice, tomó a Adán, abre su costado, dice, saca la costilla, y de ahí le presenta a la mujer. Un hecho también muy, muy relevante, muy trascendental, porque no dice que forma a otro ser del polvo de la tierra, sino que Dios desde el principio, en Adán ya estaba la mujer y ya estaba toda la humanidad. Por eso digo que el Dios los hizo perfecto. Ahora, ¿eso lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia. Por eso lo que decimos, inferimos. Siempre y cuando en esas inferencias no violentemos el texto bíblico. Yo no puedo decir, ay, ¿qué creen? Y seguramente hubo otros mundos y por eso hay otros extraterrestres y Dios conoció. No, pues eso ya estoy diciendo otra cosa. Bueno, vamos ya ha avanzado el tiempo. Vamos a las diapositivas, vamos a abordar el tema y ya después, si ahorita hay preguntas, pues las platicamos, ¿no, hermanos? Voy a presentar las diapositivas. Espero que ya las puedan ver ahí. Sí, ¿verdad? Bueno, habíamos visto la definición bíblica de discipulado, ¿sí? Y mencionábamos que es convertirse y ser un servidor floreciente de Jesús. No solamente tendremos que ser unos creyentes, tenemos que ser unos seguidores. Encarnar el carácter de Cristo al participar en una búsqueda personal de por vida. No es unos meses, unos días. Es algo que ser discípulo es una cuestión de vida, una búsqueda personal de por vida, de una transformación holística plena, completa, íntegra, y hacerlo dentro de una comunidad de fe, una iglesia, esa iglesia donde hay ideas afines que esté comprometida
corporativamente, un solo cuerpo, hacer y hacer otros discípulos. Esa era una parte de lo que vimos la clase pasada. Ahora, ¿qué veremos hoy? Bueno, una descripción bíblica. Ya no voy a hablar de lo que dijo Frederick Cardosa, sino de lo que la Biblia nos dice. Vamos a ver algunos textos. No los vamos a ver en su totalidad. Ahorita no estoy tomando algunas referencias bíblicas. ¿Por qué? Decíamos que en los libros del Evangelio, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, la palabra discípulo es donde aparece más veces que a lo largo de toda la Biblia. De hecho, es la porción más grande ahí. Y viendo a San Mateo 5, del 1 al 2, nos dice la Escritura, viendo la multitud, el Señor Jesús vio la multitud, subió al monte, iba a enseñar, iba a presentar, pero fíjense, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, cuando la Biblia habla y hace una separación, por ejemplo, la multitud y los discípulos, sí tenemos que entender, hermanos, y ustedes lo van a leer siempre a continuación, sobre todo, por ejemplo, con las parábolas, que a Jesús no le gustaba, digamos, hablar por hablar y hablar a la multitud, aunque muchos dicen que estaba evangelizando, no, dice aquí, viendo la multitud, subió al monte, se sentó, ¿y qué pasó? Vinieron a él sus discípulos. Ya hablamos en su momento que hubo 12 discípulos cercanos a él, después un grupo de 3 e incluso un grupo de 1, fue Juan el joven, el que se allegó al Señor Jesús, digamos, más cercano de su grupo. Pero decíamos también la semana pasada que, por ejemplo, Nicodemo, San Juan capítulo 3, él llegó a Jesús y hubo un encuentro también cara a cara. El hacer discípulos, hermanos, y esta es una cuestión que la Biblia nos presenta, no tiene que ver con multitudes, tiene que ver con personas que tienen que estar en una relación íntima cara a cara, en este caso con el Señor Jesús. Claro, a veces nos toca a nosotros como discípulos también presentar el Evangelio de Cristo, pero lo mejor es cara a cara. A veces ese familiar, decimos, bueno, reunimos a la familia, pero debe llegar un momento que también sea una cuestión solamente de cara a cara, porque debe haber una decisión personal. Y bueno, esta es una parte, no voy a leer todo, este es el sermón llamado del monte, pero ustedes verán cuando en los libros del Evangelio en su momento, en su lectura devocional, se darán cuenta que el Señor Jesús prefería estos encuentros cara a cara y era de manera directa. Sí, hubo muchas reuniones, alimentó a 3,000, alimentó a 5,000, le seguían muchos, pero acuérdense que también Jesús les decía, ustedes me siguen porque les doy de comer, pero no me siguen por la palabra que yo predico. Por eso dicen, vengan a mí, pero para que escuchen la palabra. La gente nada más iba a satisfacer su necesidad fisiológica, pero no la necesidad espiritual, que es lo que está pasando a veces. Bueno, vamos adelante. En San Juan 8:31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Acuérdense, decíamos que en el primer siglo, más del 90% de discípulos fue judío. Y aclaramos también que los judíos, por lo menos, aunque no fueran estudiosos o fueran a la sinagoga, deberían conocer el Antiguo Testamento, la Tanakh. Seguramente escucharon de Salmos, escucharon del Pentateuco, la ley de Moisés, y también de los profetas mayores y menores. Entonces, cuando Jesús viene, aunque está en tiempos del Imperio Romano, se habla la lengua koiné, pero los judíos también ya conocían las tradiciones, pues no dejaron de ser judíos. Sabían del Antiguo Testamento que iba a venir un Mesías, nada más que si ellos se equivocaron del tiempo de interpretación, pensaron que Jesús iba a ser el Mesías que iba a venir a sacarlos de la esclavitud y del yugo romano. Y Jesús dijo, bueno, yo no he venido a ser, ¿cómo se dice? Servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos, pero ellos no lo entendieron. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, sabían que Jesús era alguien importante, no sabían, o muchos no identificaron hasta el final, que era el Hijo de Dios y que es el Hijo de Dios. Pero habían creído en él, dice, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
les decía, el antecedente del Señor Jesús que iba a venir estaba en todo, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los Salmos, en los libros proféticos, mucho más. Entonces, les dice, si alguien quiere permanecer en mí, tiene que ser mi discípulo, bueno, pues tiene que recibir la palabra. Luego, en San Juan 13, 34 al 35, les dice a sus discípulos, y esta es la diferencia también, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, esta es la diferencia. No iba a ser una nueva religión, no iba a ser una nueva secta del judaísmo, por lo menos había 5 en el judaísmo, los escribas, los fariseos, los herodianos, los celotes o celotas, y después va a venir otros grupos revolucionarios. No, no es otro grupo. Él dice, permanecer en mí, y para permanecer en mí tienes que amar a otros también como yo, dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si entre ustedes, dice, tuvieres amor los unos con los otros. En San Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, aquí es el grupo selecto, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eran las señales que iban a seguir a los que iban a predicar el evangelio. Porque muchas personas, cuando dicen a alguien, porque ya había habido personas que se podían presentar con una nueva religión, hubo muchas, les decía, pero no, aquí las señales era para reafirmar que iban con la autoridad y en el poder del Espíritu Santo, aunque aquí fue momentáneo, porque también hubo una ocasión que algunos les decían, oye, traje a tus discípulos a mi hijo o a mi familiar y no pudieron sanarlo. Y entonces Jesús les dijo, es que esto solamente sale con oración y ayuno, ¿no? Bueno, aquí entonces les da una primera encomienda. Luego en San Mateo 10, 24 al 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como señor. Aquí se trata de emular, de imitar el ejemplo de Cristo, ¿no? Creo que ya son todas las... Sí. Bueno, entonces decíamos en esta parte, son unos textos que seleccioné, se los voy a enviar en lo que es el PDF, la presentación. Con más calma después vamos a estudiar cada uno cuando lleguemos a su momento, pero nos habla aquí de las condiciones que un discípulo tenía para seguir a Cristo, ¿no? Subiendo al monte, se acercaron a él, se sentaron y les enseñaba, dice directamente. Como decíamos, no solamente llegaba a un nivel de conocimiento intelectual, y tenía que ver con la actitud, con las habilidades que iban a desarrollar y también con el compromiso que estaban adquiriendo para servir en el reino de Dios, ¿sí? Cristo es lo que debemos de entender, hermano Roberto, hermano Víctor y mis hermanos que están, que Cristo a todos sus siervos, a los que Él llamó, Él mismo capacita, envía, no es algo improvisado. Todos los siervos del Antiguo Testamento o del Nuevo, el que usted quiera, Dios siempre lo va a capacitar para que presente el Evangelio, haga una defensa, una apología de la fe y presente la palabra de Dios como debe de ser. Cuando a veces las personas, porque también llegó a pasar en el pueblo de Israel, sobre todo en la época de los jueces, el pueblo de Israel se alejaba continuamente de Dios. Era un ciclo, en lugar de virtuoso, vicioso, porque siempre caía en pecado. Y él siempre enviaba a sus profetas, a sus jueces, como se le conoció, y hacía su llamamiento y también les daba de su Espíritu Santo para que tuvieran celo y también salieran a pelear las batallas de Dios. Pero finalmente era Dios que estaba al frente. Pero no entendía el pueblo de Israel, no entendió bien a bien, hablando del Antiguo Testamento, porque se quedó solamente en rituales, en leyes a veces, pues que no se podían practicar. Porque cuando llegó el Señor Jesús en su momento le decía a los escribas y fariseos, ustedes ponen carga sobre el pueblo que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Se quedaron a un nivel cognitivo o de conocimiento, pero no de habilidad, de actitud y de compromiso. No llegó a eso. Y Jesús quería, el que quiere ser mi discípulo, dice, el que viene en pos de mí debe tomar su cruz
Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Era un compromiso real. Y a veces parecía que era hasta suicida. ¿Cómo que voy a abandonar todo? Es que es un cambio de vida. Y a veces es lo que no se entiende. ¿A poco Cristo nos pide que abandonemos todo? Una hermana, bueno, en la iglesia de un texto donde dice, el que no viene a mí, dice, que no aborrece a padre, hermanos, abuelo, esposa, empieza a decir incluso hijos, dice, no es digno de mí. Entonces me preguntó una hermana, hermano, entonces, ¿cómo es? Si tenemos familia, ¿los debemos de abandonar? No, es que Cristo no habla de abandono. Más bien ahí la palabra aborrecer es cómo la entendemos. Para nuestro tiempo aborrecer es odiar, es hacer a un lado, es no desear. No, aborrecer en ese idioma, en ese momento, es no amar más que. Por eso cualquiera que ama, o que no aborrece, perdón, que cualquiera que no aborrece, en este caso, cualquiera que no ama más que a su familia, a sus hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Acuérdense que en los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, pero también en los 2 mandamientos resumidos, el primero siempre ha sido este: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego ya viene el segundo: y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 grandes mandamientos, ¿no?, que le preguntó el joven rico. Entonces, la palabra discípulo, ya concluyo con esto, y ustedes si quieren preguntar, preguntarán. La palabra discípulo solamente se encuentra en el Nuevo Testamento, particularmente, o la mayor parte, en el libro de los libros llamados del Evangelio: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y sí, también queremos ver un poco en Hechos. En las cartas paulinas parece que no se refieren porque no nos la mencionan, pero no por eso podemos decir que en el Antiguo Testamento no había ya un antecedente de lo que era la enseñanza, quien recibía esa instrucción, y el maestro. O sea, ha habido siempre, como lo dije, mencionando desde Adán. ¿Sí, hermanos? Entonces, preguntas acerca de lo de esta clase o algo que haya quedado duda. Adelante. No está abierto su micrófono, hermano Víctor. Yo me quedé desde un principio, bueno, son muchas, ¿no? Pero una de las que me llamó la atención fue en el aspecto que dice usted que los judíos tienen otra visión en lo que se refiere al Génesis, ¿no? Sabes que en la creación del mundo. Yo ahí lo que yo no me explico, digo, bueno, ¿por qué si supuestamente ellos, no supuestamente, sino es su pueblo de Dios, Dios los cogió como su pueblo, ¿por qué tienen otra visión muy diferente a lo que es la creación de lo que hizo Dios, en ese aspecto, lo que hizo el mundo? Yo no entiendo eso, ahí digo, bueno, ¿por qué si es siendo su pueblo, tienen esa duda ellos de por qué tienen así que tantas dudas en lo que es Dios directamente si ellos fueron los más elegidos? Bueno, esto tiene que ver con lo que se conoce con las dispensaciones o los tratos que Dios ha tenido con las personas o la humanidad. En la iglesia pentecostal, hermano Roberto, hermana Lupita, que ustedes yo creo conocen, se habla de, por ejemplo, 7 dispensaciones. La palabra dispensación en griego es oikonomía, oikonomos, de ahí viene la palabra administración o administrador. Bueno, es muy amplio el tema. Lo que puedo decir es esto: ¿por qué los judíos no tienen este conocimiento o esta noción? ¿A qué se debe? Acuérdense que ya habíamos hablado que en el Antiguo Testamento ellos no tenían, al menos todo el pueblo, sí los siervos de Dios, como llegaron a ser sacerdotes, profetas e incluso reyes en su momento, tuvieron la bendición de poder tener el Espíritu Santo. Ahí está el Salmo número 51. El Salmo número 51 habla cuando el rey David pecó. Y luego dice, parece que es en el verso 10, dice: Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Habíamos dicho que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era permanente. ¿Qué labor cumple el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es tan determinante, tan importante, que Él nos, aparte de ser el que revela la palabra de Dios a sus hijos, o sea, me refiero a los que escribieron, Él es el que ilumina para entender las Escrituras.
Vamos a llegar a la parte donde veamos las cartas del apóstol Pablo y donde él dice, por ejemplo, en Corintios, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para entender las Escrituras. Los hebreos o judíos del tiempo de los profetas, el tiempo que les tocó vivir, que se escribió la ley, los salmos y los profetas, no entendieron el Antiguo Testamento porque el Espíritu Santo no les había hecho luz o no los había iluminado. Dimos el ejemplo, por ejemplo, cuando el Señor Jesús, en San Juan capítulo 3, a Nicodemo, que era maestro de la ley, que no solamente era una persona común del pueblo, era un maestro que se supone que por lo menos leía una vez o varias veces al día lo que es la palabra de Dios, pero dice la Biblia que no lo entendía porque el Señor Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes estas cosas? Era un buen religioso, pero no era un seguidor de Cristo. Todavía no había muerto Cristo, por eso el Espíritu Santo no había descendido, no había hecho morada en él. Empezó a entender en parte cuando Jesús le dijo, le habló del viento, le habló de quién era, y también cuando seguramente lo vio en la cruz, eso lo podemos inferir. Por eso, ahora, hoy actualmente el pueblo de Israel sigue sin entender lo que es Jesucristo, sí. Los que más lo entienden se les conoce como judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos. No es la iglesia mesiánica, porque también es una iglesia cristiana mesiánica, pero en realidad ni son judíos ni son mesiánicos, ¿no? Sino hay judíos que se conocen mesiánicos. Ellos, su libro de texto, su Biblia, la Biblia judía, es solamente el Antiguo Testamento. Más bien casi todos o la mayoría de judíos no reconocen el Nuevo Testamento como Biblia, como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primero, el Nuevo Testamento se escribió en una idea diferente que era el hebreo y el arameo. Se escribió en griego. Entonces dicen, no, esto es como de gentiles, aunque hubieran sido judíos de la diáspora que hayan escrito el Nuevo Testamento, no, está ya contaminada la Biblia, ¿no? Ellos creían que el lenguaje, o creen todavía algunos, que el lenguaje principal de la Biblia solamente es el hebreo, en parte el arameo. Entonces, nuevamente la pregunta de mi hermano Víctor, perdón. ¿Por qué los judíos no aceptan o no han creído tal cual la Biblia? Porque primera, no reconocen toda la Biblia como palabra de Dios. Y segundo punto, porque como no reconocen toda la Biblia como palabra de Dios, ni siquiera pueden identificar al Espíritu Santo. Ellos a nosotros nos llamarían idólatras. ¿Por qué? O politeístas, porque dicen que creemos en tres dioses. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, nosotros no decimos que son tres dioses, es la triunidad o trinidad. Decimos que son tres. Los judíos no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos solamente creen en los nombres que en su momento se manejaron en el Antiguo Testamento. Es más, ni siquiera nombran la palabra Jehová. Nosotros lo decimos Jehová. Ellos ni siquiera mencionan eso, porque ese es el tetragrama hebreo, lo que no se puede pronunciar. Ellos le dicen Hashem, el nombre, es en hebreo. No sé si me lo estoy explicando, me estoy dando a entender, hermano Víctor, o falta algo. Sí, entonces, número uno, no reconocen toda la Biblia, los 66 libros que tenemos nosotros. Ellos solamente reconocen el Antiguo Testamento. Número dos, no han creído y no creen al Espíritu Santo. ¿Quién es el autor, decimos, de la Biblia? Nosotros lo tenemos segmentado en 66 libros. El autor es el Espíritu Santo. Hay 40 escritores diferentes, pero un solo autor, que es el Espíritu Santo. Entonces, si no se reconoce al Espíritu Santo, no se puede entender las Escrituras. Un ejemplo más claro, por ahí, si mi hermano Roberto le encargo que le envíe la cita exacta a mi hermano Víctor, fue cuando los judíos a Emaús, parte de sus discípulos, cuando Cristo muere, dice la Biblia que Cristo les había dicho a sus discípulos, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día, o me voy a presentar al tercer día, ¿no? Y muchos de los discípulos, la verdad, no se acordaron de sus palabras, incluso los más cercanos, Pedro, Juan, todos estaban escondidos, ¿no? Así, porque pensaban que los iban a apresar. Tenían miedo. Los discípulos de Emaús iban caminando y dice la Biblia que se les presentó a ellos, se les presentó a muchas personas, pero a ellos se les presentó caminando, seguramente iba así cubierto, y dice la Biblia que cuando se acercó a ellos, les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tienen?
Y entonces ellos se enojaron y dicen, ¿eres tú el único extranjero de Israel que no conoce estas cosas? Pues de Jesús Nazareno, varón poderoso en palabra, profeta de Dios. Y otra vez volvemos a lo mismo. Jesús, como profeta de Dios, como varón, profeta, no, Jesús era y es el Hijo de Dios. No tenían conocimiento de quién era Dios como hijo. Y entonces, platicando con ellos, dice la Biblia que les empezó a explicar desde los profetas, los escritos y el Pentateuco, el Moisés, de lo que de Cristo habían escrito, y se los explicó, les abrió el entendimiento, dice la Escritura, y todavía ahí no se dieron cuenta que estaba platicando propiamente con Cristo resucitado. Bueno, muchos porque era un cuerpo transformado. Y cuando dice la Biblia que ya habían llegado a Emaús, Jesús hizo como que iba más adelante de la aldea. Y le dijeron, quédate, ya se ha hecho tarde, quédate con nosotros, te invitamos a que descanses con nosotros. Y entonces él, estando ahí, bueno, para participar del pan, dice la Biblia que oró o lo partió, y ahí se dieron cuenta que era Cristo. Pero en ese momento Cristo desapareció de sus ojos. No es que fuera un fantasma, simplemente se fue, pero ellos se quedaron atónitos. ¡Ay, era Cristo! ¿Qué hicieron? Fueron parte, como igual las mujeres. Hemos visto al Mesías, al resucitado. Él es el Mesías. Pero porque apenas el Espíritu Santo estaba haciendo la obra. No sé si me explique. Lo mismo pasa en este tiempo, hermano Víctor. Los judíos viven en una dispensación que no es la gracia, no es la de inocencia, sino es lo que se conoce como la ley. Para ellos, para muchos judíos, la ley de Moisés sigue vigente hoy en día. Celebran el Pesach, las 7 fiestas, el Purim, diferentes fiestas judías. Todavía hay, para algunos muy ortodoxos, la circuncisión. Muchos ni siquiera, bueno, de los rabinos y todo eso, no se cortan el cabello, ¿no? Hay una cuestión. Hay muchos que, por ejemplo, literalmente, porque dice la Biblia hablando de las leyes, que los tenían que poner, se las pondrás en tu frente, a los lados, en tus casas, y ellos se ponen como un librito aquí, ¿no? Donde están los mandamientos. Y ellos lo entienden literal, pero no entienden, o sea, no es lo literal, sino el propósito de la ley de Dios y entender los mandamientos. Entonces, otra vez, una es porque no tienen todo la palabra de Dios, aunque, he de decir, el Antiguo Testamento es suficiente para ser salvo. No reconocen o no tienen, al menos en su noticia, el Espíritu Santo. Viven más conforme a la ley. Entonces, digamos que son buenos religiosos, pero necesitan tener un encuentro personal con Cristo. Ese encuentro personal con Cristo lo proporciona el Espíritu Santo, allá en el camino. ¿Sí? Como que no quedó convencido, pero es de tiempo. Nomás yo estaba pensando eso que dice que nada más están en lo que es el Antiguo Testamento, y me quedé pensando que tengo unas amigas que son testigas de Jehová y también tienen esa versión. Ellas nada más reconocen el Antiguo Testamento, no hablan mucho de lo que es el Nuevo Testamento. Ellos se enfocan más al Antiguo Testamento, así que los testigos de Dios. Sí, mire, cada religión va a manejar diferentes énfasis. El problema es cuando los vemos a la luz de la Escritura. Incluso la misma religión evangélica ha de decirlo, porque, como dice la Escritura, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Acabamos de ver una de los pasajes que dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, con fraternidad, hermandad, respeto. Por eso nosotros nos decimos hermanos. La palabra hermana tiene una connotación muy, muy fraternal, muy estrecha. Ustedes, por sangre, consanguíneos, son hermanos. Y yo creo que se estiman y se quieren mucho. Yo espero, yo anhelo, yo digo que sí. Son hermanos y se tratan, en fin, porque son hermanos. En la iglesia no somos hermanos filiales o de la sangre, somos hermanos en la fe. Pero eso no nos hace menos, incluso decimos es un grado, por eso es mi familia, muchos de los hermanos son mi familia. Y a veces lo que no se entiende, ¿cómo que si yo soy tu hermano de sangre, que no sé qué? Bueno, decía el Señor Jesús que también tuvo sus hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Cuando le preguntan, oye Jesús, ahí te están hablando tu mamá y tus hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Dice, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Lleva más, no pido que ahorita se entienda todo, pero es un proceso. Cada
vamos a decirlo así, cada religión tiene excelentes preceptos, buenos lineamientos a seguir. La situación o el problema es de que a veces esos preceptos no nos presentan a Cristo. La Biblia dice de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nada más Jesucristo es el único medio. Las religiones a veces deberían de cumplir el propósito de unir, de ligar a Dios con el hombre o el hombre con Dios, pero a veces más bien los separan. Siempre decimos ahorita aquí, por ejemplo, y yo se los he dicho, cuando escuchemos la clase, cuando vayamos a la Biblia, escudriñémosla y preguntemos si es así como debe de ser. De Testigos de Jehová hubo, de hecho, originalmente su fundador también fue un cristiano. Su papá era un pastor cristiano, evangélico, pero en su momento decidió hacer un grupo de estudio independiente y también, pues, no creo que siguiera las doctrinas del Espíritu Santo, sino su propia conocimiento fe. Les decía, a veces son énfasis desmedidos, pero hay que pensar y razonar y también preguntar mucho porque es válido para no caer en pues errores o desviaciones. Dice la Biblia en Proverbios, hay camino o caminos que al hombre le parecen derecho o derechos, pero su fin es camino de muerte. La norma de fe y conducta de un cristiano es la palabra de Dios, más que un movimiento, una iglesia, un pastor, una persona, un líder espiritual. Digo, podrá ser incluso el propio Papa, pero si no se fundamenta en la palabra de Dios, seguimos siendo mortales, nosotros no tenemos nada que ofrecer. Entonces es un proceso poco a poco, ¿sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? No, está bien. Muy bien. Hermana Lupita, hermano Roberto. Amén, hermano, está muy bien. Muy bien. Bueno, les enviaré el siguiente audio video. Apenas vamos a tener la primera unidad. Son 5 sesiones, la siguiente es la quinta y estaremos terminando la primera unidad. Y ahora sí nos vamos a los libros históricos, ver el Pentateuco, después la sexta, para ya empezar a ver cómo es esta relación de discipulado en el Antiguo Testamento, aunque aclaramos, la palabra aparece en el Nuevo por la cuestión del idioma, en este caso el griego. En hebreo no hay tal palabra porque se escriben en diferentes idiomas, pero sí hay el antecedente de enseñanza, pues es enseñanza, aprendizaje, lo que es estudiante o discípulo y maestro, ya lo hay, entonces lo vamos a ir viendo. Se los envío mañana, ¿sí? Ojalá que siga leyendo el libro del Poder de lo Alto. Ahí hay mucha lectura devocional, poco a poquito, no quiero que lo lean rápido, pero les va a ayudar mucho para entender más sobre todo el Génesis, ¿no? Al principio. Bueno, pues hermanos, Dios les bendiga, descansen, Amén. repónganse y pues Gracias. les bendiga mucho. Nos vemos. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Ay. Bueno, se salió Claudia, ¿verdad? Liz no se conectó ni Samuel, ¿verdad? No, la Liz yo me imagino que va a ser por la Eli, ¿no? Que fue su cumpleaños. Ajá. Ella, y no, Sammy, no sé, yo ahora sí no me comentó nada, luego me comenta que no va a estar, pero no, ahora sí no me comentó nada. Oye, ¿cómo han estado ustedes? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bien. Qué bueno. Ya de tarde, como me habían mandado, y ahí de tarde, pues ya me conecté tarde. Bueno. ¿Saliste? Sí. Bueno. ¿Tú sabes hacer oración? Ah, sí. Sí, si quieres. ¿La hago yo? Sí, ¿no? Bien. Bueno. Gracias, Señor bendito.